Doctora Eulalia Fernández Montolí, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad benigna, crónica, que afecta a mujeres jóvenes y que depende de las hormonas femeninas, de los estrógenos. Es una enfermedad que se debe a que el tejido endometrial, que es el tejido que recubre la parte de dentro del útero, es el endometrio. Este tejido aparece fuera de la cavidad endometrial, fuera del endometrio, y esto es lo que se denomina endometriosis. Este tejido tiene unas características especiales porque es capaz de implantarse, es capaz de invadir tejidos adyacentes, es capaz de proliferar, es capaz de recidivar, puede generar vasos nuevos y puede hacer que se diseminen las células a través de los vasos sanguíneos y también a través de los linfáticos. ¿Y con qué frecuencia aparece la endometriosis? Pues la endometriosis es frecuente, es difícil diagnosticarla porque a veces los síntomas son muy inespecíficos, no siempre se diagnostica, pero se calcula que alrededor del 5 o 10% de la población general la tiene. Y además, si miramos en poblaciones que tengan dolor pélvico crónico o que tengan esterilidad, la frecuencia aumenta mucho. ¿En qué localizaciones se da la enfermedad? Pues aparece sobre todo en el ovario, en los endometriomas, en el útero también y en la cavidad peritoneal, que es la que reviste por dentro el abdomen, la cavidad abdominal. Hablemos de sintomatología. Pues la sintomatología más importante es el dolor con la menstruación, es la dismenorrea. También puede haber un dolor crónico que no tenga ciclo, que no tenga relación con la menstruación, que se da sobre todo en mujeres, en chicas adolescentes o en mujeres jóvenes. Puede haber dolor con las relaciones sexuales, también hay esterilidad, y según qué localizaciones tenga, pues puede aparecer síntomas digestivos como dolor con la defecación o sangrado o estreñimiento, diarrea, dolores cólicos, molestias con la orina, puede haber dolor al orinar, puede haber sangrado con la orina, puede haber menstruaciones abundantes o otros síntomas más inespecíficos. Hablemos del diagnóstico. El diagnóstico de la endometriosis se basa en una buena historia clínica, en que hemos de ir a buscar la enfermedad, preguntarle a la paciente por todos los síntomas que son típicos. Hay que hacer un buen examen pélvico, una buena exploración clínica que también nos ayuda. La ecografía transvaginal pues, nos demuestra la presencia de endometriomas o de otras lesiones. La prueba más importante de imagen es la resonancia magnética nuclear, que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de un endometrioma con otros tumores del ovario, que nos ayuda a diagnosticar la endometriosis profunda y además nos permite diagnosticar las endometriosis extragenitales. En algunos casos, además, necesitaremos hacer una colonoscopia o una cistoscopia y para tener el diagnóstico de seguridad hay que hacer una laparoscopia con una toma de biopsias que nos da el diagnóstico de anatomía patológica. ¿Y tratamientos? Pues los tratamientos pueden ser médicos o quirúrgicos. En algunos casos se puede hacer una conducta expectante, una conducta de observación. Los tratamientos médicos se basan en analgesia, antiinflamatorios no esteroideos, a los que podemos añadir anticonceptivos hormonales orales continuos o cíclicos. También tenemos progestágenos, análogos de la GnRH, el DIU de progesterona, y el tratamiento quirúrgico pues está reservado para endometriomas de un cierto tamaño, para una masa pélvica que produzca dolor o sospechemos que puede ser maligna, o para casos de un dolor pélvico crónico que sea incapacitante, persistente y que sospechemos que hay una endometriosis profunda. Para acabar, doctora Fernández Montolí, ¿por qué ha decidido colaborar con este vídeo gratuitamente? Bien, en nuestro equipo estamos muy interesados en el tema de la endometriosis, tanto desde el punto de vista clínico como asistencial, y también hemos tenido una cierta relación con la Asociación de Enfermas de Endometriosis, que nos apoyaron en la solicitud de algunas becas, que por cierto una de ellas nos la han concedido, y bueno, estamos muy agradecidos con ellos. Pues gracias. Muy bien. Doctor Francisco Carmona, ¿a qué retraso hay en el diagnóstico de la endometriosis y a qué es debido? Hay mucho retraso. De media se calcula que desde una mujer empieza a tener el primer síntoma hasta que es diagnosticada, pasan 6, 7 años de media, 5, 8, mucho tiempo. ¿A qué es debido?
a diferentes factores, a diferentes razones. Una razón puede estar en la misma mujer. Hay diferentes razones y diferentes factores, pero que todos están relacionados con lo mismo. Es que es una enfermedad muy de mujeres. Creo que es el principal problema. Bueno, de mujeres, no, solo de mujeres. Ya que los síntomas que da básicamente son dolor y dolor con la regla. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno de los principales factores, uno de los factores que hay, no sé los principales, pero es que la paciente muchas veces acepta como normal el dolor de la regla. O sea, me duele la regla y eso es normal que me duela, no pasa nada. Quizá me duele mucho y quizá me tenga que quedar en la cama, pero muchas veces a mi madre ya le pasaba, porque la enfermedad tiene un componente genético que hace que haya muchas mujeres con un componente de historia familiar importante, con lo cual ya su madre, su hermana, su tía ya les pasaba, ya lo ven como normal. Otras veces, bueno, por cosa cultural, la regla duele y ya es normal que duela, entonces ya no buscan ayuda. También muchas veces se sienten que si se quejan por el dolor de regla y que no pueden ir a trabajar y que no tienen que ir al médico por eso, o que no pueden ir a la facultad por eso, pues igual es que ellas son flojas. Porque a veces oyen que a su madre ya le pasaba y total, solo es un poco de dolor de regla, aunque esté muriéndose en la cama de dolor. O perciben que sus compañeros en el trabajo, en la escuela, su jefe, su profesor, otra vez por la regla, lo cual les hace sentir como un sentimiento, en muchos casos, un sentimiento de no, tengo que aguantar y tengo que tirar, y no piden ayuda, lo cual es muy malo, pero también cuando piden ayuda hay un segundo nivel de motivación en el retraso diagnóstico, que es que el médico de cabecera o el ginecólogo de barrio, me refiero a la asistencia primaria, muchas veces el cabecera ya no las remite al especialista, porque total, solo de la regla, es que tú tampoco, un poco de antiinflamatorios, un poco de calmantes y ya está, y tira. O el especialista de primaria o quizá hospital, da igual, quizá el especialista quizá no conoce suficientemente bien la enfermedad y muchas formas de la enfermedad, como ya sabéis, y no prescribe las exploraciones indicadas o no interpreta bien las exploraciones indicadas. Y es un retraso a un nivel de diagnóstico en el no especialista. Y a veces en el especialista, en el médico que ya tiene un poco más de nivel y que ya reconoce que hay una endometriosis o que hay una enfermedad asociada a ese dolor de la regla, no acaba de hacer el diagnóstico completo de la extensión de la enfermedad. Con lo cual muchas veces la enfermedad se diagnostica solo en parte, parece que es solo la punta del iceberg lo que se diagnostica y no se diagnostica el resto de la enfermedad. Es decir, que hay, yo creo que, para resumir, retrasos a nivel de la misma paciente y de su familia, retrasos a nivel de la asistencia primaria y retrasos a nivel incluso de la asistencia especializada. Las mujeres tardan, por un lado, en llegar a la asistencia primaria, tardan en llegar a la especializada y tardan en llegar a centros de referencia en el que se puede hacer el diagnóstico completo de la enfermedad. Y si eso fuera poco, a veces están mal operadas, ¿no? Llegan... Bueno, claro, eso es un poco que me dices, liga con lo que último que te acabo de decir. Muchas veces se diagnostica solo una parte de la enfermedad. O sea, tienes un quiste de ovario de endometriosis y diagnostico el quiste de ovario de endometriosis, pero no te diagnostico el resto de la enfermedad aquí por debajo. Muchas veces en el hospital clínico tenemos en una serie de pacientes, cuando lo miramos, lo contamos de manera específica, eso fue en el segundo semestre del 2013, hace 2 años, en el primer semestre del 2013, hace 2 años que las contamos, de las 100 y pico enfermas nuevas que llegaron, pues con quistes de ovario, el 76% tenían otra forma de enfermedad asociada. O sea, si tú a esas mujeres solo les miras el quiste de ovario y las tratas solo el quiste de ovario, le dejas de dar al 76%. Entonces, si esas mujeres las operas y lo operas solo el quiste de ovario, dejas una enfermedad profunda o de enfermedades asociadas que pueden seguir siendo causa de dolor y de molestias y de sufrimiento de esa mujer. Claro, ahí hay implantes... que no se tratan y luego además tú creas los problemas consecutivos a la cirugía, adherencias, dolores de nueva aparición.
Es decir, que lo ideal en la endometriosis yo creo es que la cirugía, cuando se practica, de ser la filosofía. Luego, en cada mujer, tú tienes un concepto general, tienes que aplicar individual a cada mujer. Esto has de ser radical con la enfermedad y conservador con la función. O sea, tienes que quitar toda la enfermedad que haya y dejar la función ovárica y uterina indemnes. Tiene su dificultad hacer eso. Hablamos de cirugía, hemos hablado de tratamientos. ¿Qué coste tiene una paciente de endometriosis? En nuestro país no lo sé. No hay ningún estudio en España, ni en Cataluña, ni en un medio cercano al nuestro, en otra comunidad autónoma, en que se haya calculado. Nosotros participamos hace unos años en un estudio que se coordinaba desde Oxford. Había 10 países que participábamos, había España, algún centro de Francia, de Brasil, de China, de Italia, de Inglaterra, 10 países. Se incluyeron muchas pacientes, más de 1000 pacientes, y se calculó que la media de pérdida de horas de trabajo, contando lo que se llama absentismo, que es la que no voy a trabajar, y el presentismo, que es voy a trabajar pero no rindo al 100%. La media de horas de trabajo perdidas por las mujeres con endometriosis es de 11 horas a la semana. Eso es una jornada y media casi de pérdida de horas de trabajo. Y en términos económicos, en algunos países, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, se calcula que el coste de una enferma de endometriosis medio, si luego hay tal, puede rondar una media de, por enferma, unos 60 o 80.000 euros, 100.000 euros. Esa falta de cifras en España quizás es síntoma de la situación actual de la endometriosis aquí. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿En qué punto está en nuestro país? A ver, estamos en una fase en la que la enfermedad empieza a ser muy conocida, en la que hay unos cuantos grupos que están trabajando de manera muy seria y muy insistente en la endometriosis. ¿Grupos de investigación, entiendo? Grupos de investigación y grupos de tratamiento. O sea, Vale. grupos médicos que están trabajando tanto en la asistencia como en la investigación. ¿Los podemos cifrar? En Cataluña, unidades completas que trabajen de manera global, ginecólogos, otros especialistas quirúrgicos, expertos ginecólogos expertos en diagnóstico, expertos en cirugía, expertos en fertilidad, otros especialistas como cirujanos generales, como urólogos, como especialistas en clínica del dolor, como psicólogos, yo creo que hay muy pocas, 2, 3 en España. Hay la del Clínico de Barcelona, hay la Unidad de la Paz de Madrid, empieza a haber otras en el País Vasco, están empezando a surgir ya más formadas en Andalucía, pero luego hay también grupos de ginecólogos con experiencia en la cirugía, pero que igual no tienen la unidad consolidada y lo completa que debería ser. Una unidad debería tener probablemente 10 o 15 personas, por lo menos. Enfermería, es importante la labor de la enfermería en las unidades. Muy importante, ejemplo que a nosotros nos falta, que no tenemos y que debería haber, es expertos en medicinas alternativas. Me refiero a acupuntura y otro tipo debería haber psicólogos, nosotros tenemos, tienen en Madrid, pero otros no tienen. O sea, hay una unidad, debe ser una cosa muy compleja. Y las más completas, las que funcionan mejor y que tienen más experiencia, son de entrada la nuestra, del Clínico de Barcelona y la de la Paz en Madrid. Como digo, están surgiendo otras en otros tal, pero ahora yo creo que con experiencia bien consolidadas hay 3, 4 en España, no más. Estábamos dibujando un poco el escenario. Esta falta de más grupos de investigación. Lo que pasa es que todo esto, si volvemos a la pregunta de antes, lo que motiva es que, primero, tenemos un desconocimiento absoluto sobre cuántas enfermas con endometriosis hay en España. No lo sabemos. Y probablemente no lo sabremos nunca, porque la enfermedad tiene muchas caras y es muy poliédrica. Hay enfermas con focos de endometriosis peritoneal, que es la endometriosis más leve que existe y que incluso nos planteamos si eso es realmente una enfermedad o es una variante de la normalidad, que quizá todas las mujeres puedan tener, igual entonces la incidencia sería altísima, o si nos vamos a plantear solo las mujeres con endometriosis profunda, severa, entonces la endometriosis es menor. No sabemos cuántas hay.
con lo cual podemos contar cuánto nos cuestan. Y luego además tampoco podemos no tenemos ninguna manera de, en el conjunto mínimo de datos al alta, que es la base de datos la que se inventa el Ministerio o la Consellería para hacer estadísticas, la endometriosis no sale. Con lo cual, qué? Porque no sale. Porque hasta ahora ha sido una enfermedad relativamente desconocida. También es cierto que seguramente está aumentando de incidencia, porque hay más endometriosis que antes, o hay más endometriosis profunda que antes, aunque lo conozcamos mejor y la diagnosticamos más, yo estoy convencido de que hay más que antes. Y ahora, además luego hay otra cosa, igual que ha pasado con otras enfermedades de calidad de vida, las mujeres cada vez reclaman más. Las mujeres, por suerte, cada vez se conforman menos con decir, total, si es dolor de regla, eso es normal. Cada vez más las mujeres se rebelan, afortunadamente se rebelan contra eso. No puede ser un dolor de regla solo. No puede ser que tenga dolor con las relaciones y sea que yo me pongo nerviosa. Las mujeres se rebelan y consultan. Eso por una parte. Por otra parte, cada vez más los profesionales, hay más grupos de profesionales, nosotros en Barcelona, la doctora Hernández, por ejemplo, en Madrid, y otros grupos en toda España. Aquí en Barcelona hay varios grupos más, hay grupos en Vallebron, hay grupos en San Pablo, hay grupos en Belvitge, y hay más grupos que trabajan en Cataluña, en Terrassa, en Igualada, cada vez hay más grupos que trabajan. La enfermedad se conoce y por suerte las mujeres cada vez tardan menos en llegar a un especialista que las pueda tratar de manera adecuada. Pero aún la situación es muy empezando a mejorar. Y aprovechando que lo tenemos aquí, doctor Carmona, háblenos de la adenomiosis. La adenomiosis es una forma especial de endometriosis. No sé si veis el congreso que organizamos el año que viene en Barcelona, en mayo. Es la sociedad es una sociedad internacional fundada por médicos dedicados a la endometriosis en mucho tiempo, que yo participo, soy de los socios fundadores. Hemos fundado la sociedad de endometriosis y enfermedades del útero, porque tenemos una polémica sobre qué es la adenomiosis. Si es una forma de endometriosis, es una enfermedad diferente. En la endometriosis, el tejido endometrial, el tejido de la parte más interna de la matriz, aparece fuera de su sitio. Aparece en general fuera de la matriz, en el ovario, en el intestino, en el peritoneo, en el uréter, en la vejiga. Y eso lo llamamos endometriosis. En algunas mujeres, de manera aislada o asociado al resto de la endometriosis, el endometrio aparece en la capa más externa del útero, en la capa muscular del útero. El útero tiene dos capas, la capa interna, que es la que se prepara para que la mujer se quede embarazada, y si no se queda embarazada se expulsa en forma de regla, y el músculo, que es la capa más externa, que es lo que el día del parto, sobre todo, también el día de la regla, se contrae para que salga el bebé o la regla. Pues bien, en la adenomiosis, en la endometriosis el endometrio sale del útero, y en la adenomiosis el endometrio aparece en mitad del músculo. Entonces, discutimos ahora los médicos, los que nos dedicamos a esto, sobre si es una enfermedad diferente o una enfermedad, o la misma, una manera especial de endometriosis. Yo creo que es una forma especial de endometriosis. Otros médicos dirán que no, es una enfermedad diferente. Bueno, estamos ahí discutiendo. Pero es muy importante tenerlo en cuenta porque se asocia con mucha frecuencia a la endometriosis. Sea lo mismo, sea diferente, lo cierto es que van juntas muchas veces. Una enfermedad que produce mucho dolor, que produce mucha hemorragia con la regla, y que muchas veces cuando tú tratas la endometriosis, si no reconoces la existencia de adenomiosis, tú estás dejando adenomiosis y estás dejando síntomas a la mujer, con lo cual el tratamiento fracasa. Y la mujer sigue, a pesar de la cirugía, a pesar de los tratamientos que puede llevar, que pueden ser adecuados, sigue teniendo mucho dolor y muchas molestias. Y es muy importante, justamente este congreso lo dedicamos el próximo año a la adenomiosis. Va a ser uno de los temas centrales en el congreso. Perfecto. Para, de alguna manera, llamar la atención de los médicos de esta enfermedad conocida desde hace mucho tiempo, pero quizá poco, en la que los médicos se fijan poco, y que debe tenerse, en las mujeres con endometriosis debe ocupar un lugar muy relevante en la cabeza del médico al hacer el diagnóstico, porque es una causa de fracaso del tratamiento quirúrgico sobre todo. Muy importante, supongo, pues la preparación médica también para abordar. Claro. Cada vez más es más importante la formación.
la formación de todos los estamentos sanitarios, no solo de los médicos, enfermería, comadronas, cualquier persona relacionada con la salud debe conocer la endometriosis como una enfermedad que causa sufrimiento, enfermedad crónica, porque solo se cura con la menopausia, es una enfermedad que es típica de mujeres jóvenes, que solo se cura con la menopausia o con la castración. Se puede sobrellevar y se puede llevar con mucha dignidad, pero la curación total muchas veces no se consigue solo hasta la menopausia, y que tienes que conocer bien todos los elementos médicos, no puedes no conocer en profundidad, porque afecta a muchas mujeres y es causa de sufrimiento en muchas mujeres. ¿Por qué la endometriosis afecta a la fertilidad? ¿Es quizás que baja la reserva ovárica o la implantación del embrión? Bueno, en realidad este es un tema bastante controvertido. Hay formas clínicas de la endometriosis donde hay una desestructuración anatómica que explica claramente por qué la paciente tiene problemas para quedar gestante. Hay formas clínicas de la endometriosis, formas leves de la enfermedad, en las cuales no está claro el mecanismo exacto por el cual está afectada la fertilidad de la paciente. Y en realidad la relación con la reserva ovárica fundamentalmente viene relacionada porque muchas de estas pacientes han recibido tratamientos quirúrgicos agresivos y entonces la reserva queda alterada fundamentalmente por la cirugía previa, ¿no? En todo caso, está claro que no parece afectar para nada a la implantación embrionaria. Y doctor Fábregas, según la evolución de la enfermedad, ¿hay más o menos posibilidad de infertilidad? Bueno, en realidad las formas graves de la enfermedad, es decir, las formas que en principio con la mayoría de veces han sido tributarias de tratamientos quirúrgicos porque son pacientes que con endometriomas importantes o bien con clínica muy importante de dismenorrea y tal, esas pacientes lógicamente muchas de ellas han pasado por cirugía para tratar el problema de entrada, ¿no? Que en aquel momento probablemente no es el de la esterilidad, ¿no? Obviamente esto condiciona muchísimo después su fertilidad posterior, ¿no? Es cierto también de que el tratamiento quirúrgico de la endometriosis es una forma de tratar la esterilidad ligada a la endometriosis. De hecho, hay estudios que demuestran que en pacientes con una esterilidad no demasiado larga, a las que se ha hecho una cirugía de la endometriosis, estos pacientes pueden aumentar su fertilidad de manera espontánea después del tratamiento quirúrgico. Hablemos precisamente de esto, de los posibles tratamientos para lograr el embarazo. ¿Es mejor una inseminación o fecundación in vitro? Bueno, en realidad la inseminación es una técnica de reproducción asistida muy sencilla, muy asequible, que de hecho la realizamos mucho. Pero para hacer una inseminación artificial es necesario previamente haber comprobado que existe una permeabilidad tubárica, ¿no? Entonces, en muchos casos de pacientes con endometriosis hay, como he comentado antes, unos antecedentes quirúrgicos previos que han comprometido la función de estas trompas y por tanto la posibilidad de hacer inseminaciones ya queda de alguna manera reducida y hay que pasar directamente a la fecundación in vitro. Obviamente, si es una endometriosis en la que nosotros hemos podido comprobar que existe una permeabilidad tubárica correcta, pues estas pacientes pueden realizar inseminaciones. Obviamente el resultado en cuanto a términos de embarazo está claro que es muy superior con fecundación in vitro. Ahí iba yo, ¿porcentajes de éxito tenemos? En realidad en fecundación in vitro el porcentaje de éxito está en función de la capacidad de respuesta del ovario cuando nosotros estimulamos con fármacos. Por tanto, si la paciente con endometriosis tiene una reserva ovárica buena, los resultados de la fecundación in vitro en estas pacientes son excelentes, pero tienen que tener una reserva ovárica buena, es decir, pacientes que hayan tenido cirugías o no cirugías que hayan afectado su reserva folicular. Pero una vez estas pacientes responden bien al tratamiento, en cuanto al número de ovocitos, las posibilidades de embarazo son muy buenas. Y a partir de aquí, si pasamos a estos tratamientos, ¿cómo evoluciona la endometriosis, la enfermedad? Bueno, en realidad esto es clásico, sabemos que el mejor tratamiento de la endometriosis es el embarazo. Por tanto, obviamente, a la vez que estamos buscando que la paciente consiga una gestación, obviamente al mismo tiempo lo que estamos haciendo es que estamos tratando la enfermedad
durante muchos meses, porque una vez gestante esta paciente va a mejorar muchísimo de su clínica, ¿no? Por tanto, yo creo que al final son objetivos que van juntos, ¿no? Es decir, embarazamos, conseguimos un embarazo y entonces aparte pues sabemos de que después de este embarazo esta paciente va a mejorar su clínica de una manera clarísima. Es evidente, por la sonrisa que les sale. ¿Recomienda a las pacientes con endometriosis que congelen tejido ovárico para preservar la fertilidad? Bueno, este es un tema interesante, un tema además muy controvertido, porque seguramente sabrán que el tema de la preservación de la fertilidad es un tema que ha emergido en el contexto de pacientes oncológicas, pacientes con cánceres que deben preservar su fertilidad antes de recibir tratamientos quimioterápicos. Entonces, en este contexto, si nosotros tenemos una paciente con endometriosis que por la clínica va a ser sometida a un tratamiento quirúrgico que presumiblemente va a afectar a su fertilidad posterior, desde el punto de vista teórico, sería plausible pensar de que tendría sentido preservar la fertilidad de estas pacientes. ¿Hidrosalping qué relación tiene con la endometriosis y a qué se debe? Sí, hidrosalping es la terminología que nos permite, nos referimos a dilatación de la trompa. Hidrosalping es dilatación de la trompa. El hidrosalping se puede ver en muchos contextos patológicos, con cuadros inflamatorios pélvicos previos de la mujer, y también se pueden ver en pacientes con endometriosis. La endometriosis puede afectar por contigüidad a la trompa y por tanto la trompa quedará alterada y aparecer un hidrosalping, que es una dilatación tubárica, ¿no? Eso no solamente está afectando la fertilidad espontánea de esta paciente, sino que además cuando existe un hidrosalping hay consenso en que la fecundación in vitro posterior debería hacerse extirpando previamente el hidrosalpings, porque sí está demostrado que la capacidad de implantación embrionaria es menor en las pacientes que tienen hidrosalpings. Por tanto, de hecho es frecuente ver hidrosalpings en pacientes con endometriosis. Para que nos pongamos al día, ¿cuál es el tiempo de espera para poder realizar una técnica de reproducción asistida por la Seguridad Social? Bueno, en realidad la lista de espera depende mucho de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Es decir, cada comunidad autónoma tiene un número de ciclos adjudicados públicos para realizar y obviamente la lista de espera va a depender de cada comunidad autónoma porque depende del número de ciclos que estén adjudicados para poder hacer, ¿no? En concreto, por ejemplo, aquí en Cataluña, pues el número de ciclos públicos al principio es bajo y por tanto hoy tenemos, por ejemplo, en nuestro hospital hay una lista de espera aproximadamente de 2 años y medio para poder hacer un ciclo de fecundación in vitro por la vía pública. En su hospital, en el Hospital Clínic, porque Francesc Fàbregas es de la unidad de producción del Hospital Clínic y además colabora gratuitamente en este vídeo con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué motivo ha aceptado a participar gratuitamente? Bueno, en realidad porque, como antes estábamos comentando con un compañero, realmente nosotros en reproducción convivimos con la endometriosis, la vemos siempre, está siempre en nuestros controles ecográficos. Obviamente todo lo que sea poder colaborar en divulgar un poco la trascendencia de esta enfermedad y el poder de alguna manera, pues, bueno, de alguna manera que la gente pueda tener conocimiento de esta enfermedad y de cómo condiciona la fertilidad de las pacientes y cómo complica su vida, su reproducción, pues me parece que tiene sentido. Y su vida, lo decía bien, y su vida y su calidad de vida. Doctor Fàbregas, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Muy bien, gracias, un placer. Doctor Perelló, se ha incorporado a su equipo una sexóloga. ¿Por qué? ¿Cómo afecta a nivel sexual la endometriosis? Bueno, para la mayoría de mujeres afectadas de endometriosis, el sexo no va a ser una experiencia ni apasionada ni erótica, ni tan solo va a ser una experiencia agradable, ya que hasta el 70% de las mujeres con endometriosis tienen dispareunia. La dispareunia es un término médico que define aquel dolor que es persistente o recurrente en el tiempo y que aparece en la zona genital justo antes, durante o después de una relación sexual. La dispareunia relacionada con la endometriosis se asocia generalmente a lesiones, a focos de esta enfermedad en una localización profunda de la vagina y también en la zona más baja del útero,
concretamente en 2 estructuras anatómicas llamadas ligamentos uterosacros y tabique rectovaginal. Entonces, este tipo de dolor es un dolor que suele ser debido a la penetración profunda, es un dolor que depende de la postura sexual que se practique y suele empeorar en algunos momentos concretos del ciclo menstrual, sobre todo en la semana previa a la menstruación. Es un dolor que puede iniciarse tan pronto como se inicia una penetración y durar hasta varios días después. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que hay mujeres con endometriosis que no tendrán dispareunia, pero sí que tendrán algún otro tipo de disfunción sexual, como puede ser una falta de lubricación, como puede ser una disminución de la libido, como puede ser una imposibilidad para llegar al orgasmo. Y esto es debido a que la endometriosis afecta al bienestar psicológico de la paciente, afecta a su autoestima, a su imagen corporal y a la relación de pareja. Y bueno, y uno podría pensar que si el principal problema es el dolor durante las relaciones sexuales, pues ¿por qué no evitar, ¿no?, estas relaciones? Y bueno, desafortunadamente pues hay muchas mujeres que optan por eso, por no mantener relaciones sexuales con su pareja. Pero decía un filósofo, decía Nietzsche, que el sexo es una trampa de la naturaleza para no extinguirse. Pero en el caso de la especie humana ha racionalizado, ¿no?, este instinto, y el sexo es algo más complejo, es más que un mero fin reproductivo, porque es una forma de placer, de comunicación, de complicidad con la pareja. Y entonces podríamos decir, salvo ciertos matices, que el sexo es un ingrediente pues básico en una relación de pareja. Y volviendo a tu pregunta inicial de cómo afecta en la mujer con endometriosis, para concluir, yo creo que tendría que decir que el sexo en estas mujeres a veces se vive como una verdadera pesadilla. Por un lado, porque son mujeres que sienten una preocupación extrema ante la posibilidad de tener un dolor insoportable si deciden mantener una relación sexual con su pareja. Pero es que a la vez sienten una preocupación todavía mayor de ofender a la pareja si optan por la abstinencia sexual. Y entonces esta situación se crea como una tensión, se crea un sentimiento de miedo al rechazo y a la incomprensión por parte de la pareja. ¿Y cuál es el tratamiento prioritario en caso de endometriosis? El tratamiento prioritario... A ver, yo creo que esta pregunta es muy clara y voy a ser muy directo. Yo creo que debemos mejorar la calidad de vida de las pacientes, de todas ellas, porque existen numerosos estudios en la literatura científica que intentan evaluar el impacto de la endometriosis sobre la calidad de vida de las mujeres que la sufren, y en efecto en estos estudios se evidencia que hay una disminución de la calidad de vida, igual como también hay una disminución de la productividad laboral y una disminución de la tasa de realización de las tareas más cotidianas. También existen ciertos estudios que relacionan la pérdida de la calidad de vida de la endometriosis a la pérdida de la calidad de vida de aquellas mujeres que han tenido un determinado tipo de cáncer. Y es que la endometriosis, los síntomas derivados de ella pueden llegar a ser muy invalidantes. Entre estos síntomas, como supongo que ya os han comentado en diversas ocasiones, pues están el dolor y la infertilidad. Y obviamente que si el principal síntoma es el dolor, nuestro objetivo prioritario debe ser pues erradicar este dolor. Y si el principal síntoma es la infertilidad, pues nuestro objetivo prioritario debe ser que la mujer tenga un bebé vivo y sano en casa. Y en aquellas mujeres donde se les ha intervenido quirúrgicamente endometriosis, nuestro objetivo en este caso debería ser evitar la recidiva de la enfermedad. Pero en estas tres situaciones siempre debemos plantearnos la misma pregunta: ¿a qué precio? ¿A qué precio erradico yo el dolor? ¿A qué precio va a ser madre la paciente? ¿Y a qué precio evito las recidivas? Porque no debemos ser médicos ni unos locos optimistas ni tampoco unos grandes pesimistas, ¿no? Debemos ser racionales
y sopesar en una balanza el riesgo-beneficio, teniendo en cuenta el potencial efecto beneficioso de un determinado tratamiento, pero también a aquellos efectos secundarios de un determinado fármaco o a las posibles complicaciones de una cirugía. También otra pregunta que deberíamos hacernos es si estos objetivos que nos hemos marcado son asumibles, si son alcanzables, porque por desgracia en más ocasiones de las que nosotros deseamos tenemos que continuar oyendo frases de nuestras pacientes como he aprendido a soportar el dolor, frases que a nosotros, a los médicos nos duelen en el alma, ¿no? Pero es que en ocasiones no se puede hacer nada más, o en ocasiones hacer algo más significa empeorar la situación. ¿Y qué tenemos que hacer en este escenario? Pues lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Mejorar la calidad de vida, porque este siempre debe ser nuestro objetivo alcanzable, ya sea mediante un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico y, ¿por qué no?, a lo mejor mediante terapias alternativas, y también teniendo en cuenta que existen y que deberían utilizarse las terapias psicológicas y el apoyo social. Pero bueno, queda mucho camino por recorrer al respecto, porque a día de hoy no hay ningún tratamiento que logre solventar esos 4 puntos básicos en el tratamiento de la endometriosis, que serían suprimir los síntomas, sobre todo el dolor, restablecer la fertilidad, evitar la progresión en la recidiva de la enfermedad y eliminar las lesiones endometriósicas. Y yo creo que en este camino es donde nosotros tenemos que continuar, ¿no?, en busca de un tratamiento eficaz, pero también sin olvidar el camino en busca de las medidas de soporte, ¿no?, como la terapia psicológica y el apoyo social, ¿no?, que frecuentemente son olvidadas siendo tremendamente eficaces, ¿no? Pero nos queda mucho camino por recorrer y nada, siempre se llega a alguna parte, ¿no?, si se camina lo bastante. Doctor Perello, ¿qué le ha llevado a colaborar en este vídeo gratuitamente? Bueno, parece mentira que en pleno siglo XXI la endometriosis, aun siendo tan prevalente, tan frecuente, sea tan desconocida, tanto por parte de la sociedad en general como por parte de los profesionales sanitarios en particular. Porque la mayoría de pacientes, cuando vienen a consulta, todas después de un periplo sanitario de varios años de evolución y, por qué no decirlo, de un sufrimiento muchas veces incomprendido, pues cuando llegan a la consulta, todas ellas reaccionan de forma muy similar. Dicen, pero doctor, me ha dicho que tengo ¿qué? Se sienten un bicho raro y preguntan si son las únicas pacientes que tengo con esa enfermedad, ¿no? Y esto es algo constante en el día a día, ¿no?, en el diagnóstico de esta enfermedad. Y para citar otro filósofo, Karl Marx decía que la peor lucha es la que no se hace. Entonces mi modesta participación en este vídeo sería mi pequeño granito de arena en la lucha por el conocimiento de esta enfermedad, de la endometriosis. Y además creo que la divulgación científica y la correcta información al paciente son, pues, pilares básicos en la buena praxis médica, ¿no? Y bueno, ya por último, pues creo que formar parte de este vídeo me acerca más a las pacientes con endometriosis, ¿no?, y me acerca más a mis pacientes, que son, pues, realmente lo importante, ¿no?, en esta historia de hoy. Y bueno, y aparte, ¿dónde estaría yo mejor un viernes por la tarde que aquí haciendo entrevista con vosotros? Pues muchas gracias, doctor Perello. Ojalá con esos granitos de arena hagamos toda una playa. Gracias. Empezaremos por ti, Germania. ¿Cómo llegaste a la consulta del doctor Jordi Soler y por qué? Llegué después de una operación fallida, en la cual cuando entré a quirófano todo estaba muy bien, pero cuando salí, el cirujano que me operó me dijo que no sabía operar endometriosis. Salí de ahí muy mal, tuve un brote de dolor de 5 días en cama y fue mi desesperación de buscar ayuda en otro médico, ¿no?, que me dijera qué es lo que tenía, cómo me podían ayudar, y así encontré a Jordi buscando. Es muy joven, me llamó mucho la atención y se lo dije que tenía temor a arriesgarme, pero me dio confianza y esa es la confianza que tengo ahora con él. ¿Y por qué un doctor tan joven se interesa por la endometriosis? La endometriosis es un reto para cualquier ginecólogo por varios motivos. Primero, por la complejidad quirúrgica
Y luego porque, como seguro que sabréis, no se relaciona directamente la cantidad de síntomas con los hallazgos que encontramos. Con lo cual, eso lo que nos obliga es continuamente a permanecer en una continua actualización para saber cuáles son los puntos gatillo, dónde está el dolor y demás, para poder asumir un buen tratamiento para los pacientes. Lo que le pasa a la Germania no es tan infrecuente. A veces hay pacientes que vienen por cualquier quiste y una vez se hace la intervención, pues quizá la persona al cargo no es suficientemente hábil o lo que fuera, o puede tener la complicación cualquiera y no sabe cómo salirse. Entonces pues da lugar a que haya reintervenciones y que cada reintervención tiene su riesgo y demás. ¿Y cómo estaba cuando llegó a la consulta? ¿En qué situación se encontraba? Sí, sobre todo angustiada, es decir, una paciente que tiene dolor, un dolor crónico de difícil tratamiento, que ha entrado por un motivo y que persiste ese dolor, necesita ya soluciones. Germania, ¿has probado alguna técnica de reproducción asistida? ¿Cómo ha sido el proceso? Probé 2 técnicas de reproducción asistida. El proceso fue doloroso psicológicamente, pero muy, muy doloroso físicamente. Yo creo que los médicos en este caso pues no me dieron la información adecuada, porque no dejé que mi cuerpo tuviera recuperación, sino que me sometí a 2 in vitros con muy poco tiempo. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Consecuencias de problemas de tiroides, colesterol, triglicéridos, hipercoagulación, problemas de alteración de las dioptrías, muchísimos, que terminé en quirófano y me tuve que volver a operar, y muchísimas cosas más. Una calidad de vida que perdí totalmente después de las in vitro. Fue cuando terminé también en quirófano con Jordi. ¿Y ahora el no tener hijos es una opción, una manera de vivir? Sí, yo creo que cuando ya asumes esta enfermedad y haces parte, que esta enfermedad sea parte de tu vida, no que dirija tu vida, aceptas que esto es algo que viene en el pack, ya está, y lo tienes que llevar bien. Yo soy feliz así como estoy ahora. Y yo creo que esa pregunta que todas las mujeres hacemos, ¿por qué ella y yo no?, ya pasó. ¿Psicológicamente has necesitado tratamiento? Sí, necesité tratamiento para asumir la enfermedad. Y luego cuando perdí a los bebés, necesitas, porque sola no puedes. Necesitas el apoyo de tu familia, de tu pareja y también del médico que te escucha. Doctor Soler, en Internet encontramos muchas veces pacientes que cuentan que no están bien operadas. ¿Qué significa esto? Bien operada no significa que el médico no tenga la capacidad, la habilidad para hacer la intervención. Tener claro lo que os digo. No solamente es importante que la persona al cargo de la cirugía sea capaz de hacer los gestos correctos, sino de entender bien la enfermedad. Si tú no entiendes la enfermedad, difícilmente vas a operar bien a una paciente. Una endometriosis no significa solamente quitar un quiste, sino que probablemente lo que tengas que hacer es hacer una búsqueda bien selectiva de toda la barriguita, porque puede haber pequeños implantes que al final son los que realmente le dan la clínica a la paciente, escondidos y más, y hay que buscarlos. Si no los vas a buscar, a veces no se encuentran. O sea, que es habitual tener pacientes que vienen de otros ginecólogos. Bueno, en mi caso en particular sí, porque yo sobre todo lo que más me gusta de la ginecología es la cirugía, entonces hay muchos compañeros que me refieren cirugía directamente a mí. Afortunadamente cada vez más la gente conoce bien sus límites y aparte hace lo que realmente le gusta. Entonces cuando hay gente que quizá no tenga la formación o no tenga las ganas de hacer según qué cirugías, prefiere derivar al paciente a un médico que más o menos se entere de un poquito de qué va la cosa, y así conseguimos lo que es el objetivo primario, que es que el paciente esté bien tratado. ¿Y los tratamientos son iguales para todas las pacientes? No, en medicina en general, y en este caso en particular, siempre hay que adaptar el tratamiento a la paciente. El tratamiento nunca es un único tratamiento. Aquí estamos hablando de cirugía, pero el tratamiento de la endometriosis, contar que puede ser un tratamiento médico, hay tratamiento fisioterapéutico, hay muchos abordajes en este tratamiento. ¿De media cuántas pacientes opera al año? Bueno, si contamos que cada semana... ¿operadas de endometriosis te refieres o en general? De endometriosis. Si la endometriosis sabéis que tiene diferentes grados, pero si aceptamos un grado 3, 4, si son entre 2 y 3 a la semana, cada semana, pongamos al mes son entre 8, 10, pongamos unos 80 al año aproximadamente. ¿Y por qué ha aceptado esta colaboración en un vídeo gratuito sobre endometriosis? Bueno, por un poquito lo que te contaba, piensa que como médico lo que más me importa es que el paciente esté bien tratado. Entonces yo tuve la gran suerte de aprender de grandes maestros. Entonces estos maestros lo que me dijeron es que siempre tienes que hacer lo que tú sepas hacer. Lo que tú no sabes hacer, tienes que saber quién lo sabe hacer. Si nuestra información puede llegar a más gente y hay más gente que tenga un poquito más de idea de cómo va todo, pues tanto mejor.
Doctor Jordi Soler, Germania Mora, muchas gracias por vuestra colaboración. Cristina, como afectada de endometriosis, como miembro de la asociación, ¿cómo se vive el diagnóstico, la enfermedad en primera persona? Bueno, es complejo porque normalmente pasas por miles de médicos, con lo cual, aparte de vivir un dolor, ¿no?, que te provoca esta enfermedad, acaba siendo un dolor también psicológico por el agotamiento que lleva pues, un médico, que es un CAP, que es un ginecólogo, que es otro. Entonces, bueno, se suma el dolor físico más el dolor mental, por así decirlo. Y quizás te encuentras algún médico incluso que dice, esto no es nada, ¿no? Bueno, esto es lo que la regla no duele, es hipocondriaca, depende del médico y de sus fantásticos diagnósticos. Y puedes llegar a dudar de ti mismo. Muchas veces sí, muchas veces dices, bueno, pues a lo mejor sea que no me duele tanto, ¿no? Pero al final dices, mira, va a ser que yo sé lo que tengo, yo sé cómo soy y no puedes. Tienes que seguir para adelante, da igual lo que te diga el médico que tienes delante. Si la media de diagnóstico está en torno a los 7, 9 años, una vez estáis diagnosticadas, ¿cuánto tiempo pasa hasta que os hacen las pruebas? Pues depende del hospital. Bueno, yo soy paciente del clínico. Una resonancia son unos 6 meses, una ecografía son unos 3. En quirófano, te hablo de mi caso puntual, en quirófano la primera cirugía tardaron 9 meses y en la segunda 5. ¿Y las ecografías? Para 3. tener cifras a todos. 3. Aunque el doctor yo creo que te podrá decir con más detalle un poquito los tiempos de espera que hay. Doctor Carmona, ¿cómo lo tenemos? Intentamos mejorar siempre que podemos, intentamos acortar los máximos tiempos de espera y ahora yo diría que en función de la gravedad de los casos y la gravedad, por desgracia, solo uno de los parámetros es el dolor. Nos vemos más por criterios como afectación del uréter, que puede afectar la función del riñón, o la estrechez, la estenosis, nosotros llamamos, del intestino, que puede dar lugar a cuadros agudos muy graves. Estamos entre 4 y 6 meses de tiempo de espera para la cirugía y lo que depende de nosotros, que es la ecografía, intentamos acortar al máximo el tiempo, ahora estamos quizá en 2 meses. La resonancia intentamos influir a los compañeros de radiodiagnóstico, pero eso se escapa más de nuestra mano y a veces se tarda más de lo que nos gustaría. Durante 2 meses, nuestro número normal de quirófanos, que son 15 quirófanos a la semana, 14 meses de quirófano a la semana, se quedan en 5 de esos 2 meses de verano. Y solo podemos atender los casos más graves, que son las neoplasias, en los que puede ir la vida de la paciente, está en juego, y algunos casos de endometriosis o de enfermedades benignas, en las cuales hay un componente de especial gravedad que hace que mendiguemos un quirófano. Pero claro, pensad que el motivo último por el cual se hacen los quirófanos es que la gente hace vacaciones, hay menos personal, y hay que conseguir enfermería, hay que conseguir cirujanos, hay que conseguir anestesistas y no es fácil. Cristina, hablemos de los tratamientos. Muchas veces hay que pasar varios hasta que encuentras el adecuado. Correcto. Cada mujer tiene una sintomatología diferente, con lo cual el médico lo que intenta hacer es, van probando con diferentes medicaciones hormonales hasta que dan con la tuya. Esto aparte a nosotras nos da, no hay una ciencia cierta ni no hay ningún estudio, pero sí que nos dan como muchos trastornos digestivos y temas intestinales y demás que se añaden a los tratamientos hormonales. Luego también dan analgesia, depende un poquito del médico. Hay médicos que dan analgesia cada 2 horas, que es una barbaridad. Cada 2 horas, en 24 horas, te imagínate la de pastillas que son al día, ¿no? No creo que sea muy bueno para el organismo en este caso. O sea que confluyen varios departamentos que te tienen que tratar. En mi caso fue el ginecólogo, o sea, siempre ha sido el ginecólogo el que te trata, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas chicas, entre el ginecólogo, la clínica del dolor, el médico de cabecera y a lo mejor si ahí tiene afectación de neurología o digestivo, claro, si te empiezas a meter en todo esto, pues al final empiezas en un periple, ¿no?, de más médicos. Y he oído hablar de miembros fantasmas e incluso del dolor psicológico. ¿En qué se basa? Gran diagnóstico. Yo creo existe, el miembro fantasma existe y
Normalmente yo te lo explico como pueda, es la parte del miembro que te cortan y tú aún sigues sintiendo, ¿no? Como cuando te cortan un brazo y aún sigues notando el brazo. Pero el dolor psicológico y muchas veces el dolor fantasma que dicen, muchas veces llega de la mano cuando el médico no sabe qué decirte. Ese es el gran diagnóstico que se les ocurre, ¿no? A ver, ¿cómo lo explico para que se entienda bien? El dolor fantasma existe. El dolor del miembro fantasma existe. Una persona amputada de un brazo o de una pierna puede notar los dedos. Y puedo incluso intentar mover los dedos, que él los nota, o ella los nota. Eso es debido a que los nervios, cuando me refiero no al estado de nervios, de estímulo nervioso, sino a lo que orgánicamente son las condiciones nerviosas, las fibras nerviosas que van desde cualquier parte del organismo al cerebro, tienen una función en sí mismos, no solo son cables conductores de electricidad, también tienen una función en sí mismos de reconocimiento de muchas cosas, entre ellas del miembro. Y la endometriosis hay un componente nervioso, y me refiero a este tipo de nervios, a la fibra nerviosa, no a un componente psicológico. El dolor en sí mismo, la endometriosis puede invadir la fibra nerviosa. Y se sabe que muchas veces el grado de dolor está en relación con la invasión de la fibra nerviosa. Por otra parte, el dolor por sí mismo puede provocar una excitación de las fibras nerviosas, de la manera que cuando tú consigues extirpar toda la enfermedad, esos nervios y las fibras nerviosas quedan dañadas por la enfermedad previamente. Y a pesar de que ya no queda endometriosis, hay mujeres que siguen teniendo dolor. Nosotros llamamos dolor neuropático, un dolor que se origina en las mismas fibras nerviosas y que es de muy difícil tratamiento. Luego además, ese mismo dolor ocasiona otros problemas, contracturas musculares, síndrome miofascial, que son de muy difícil diagnosticar y tratar. Con lo cual al final esta mujer ya ha operado, ya no tiene endometriosis, está loca. No está loca. No es de los nervios, es de los nervios. Y muchas veces, por desgracia, los ginecólogos no estamos formados para ello y muchas unidades del dolor tampoco se dedican mucho más al dolor agudo, por ejemplo, del paciente oncológico, que es más fácil de tratar, pero el dolor crónico, el dolor pélvico crónico, aún sigue siendo un gran desconocido en nuestro medio. Y es otra fuente de sufrimiento extra para estas mujeres. Supongo que en estos casos es evidente que necesitamos un buen médico y sobre todo que escuche a la paciente. Por supuestísimo, es que si no es inviable. O sea, nosotros tenemos que confiar en los médicos, el capitán humano que hay detrás, o sea, realmente son personas, ¿no? Yo creo que muchas personas no confían en su médico, es el principal problema. Si tú confías en tu médico, te puede abrir puertas que para ti es inviable. Tú como paciente, a veces si tú necesitas, por lo que te comentaba, ¿no? Trastornos digestivos, otros temas, o clínica del dolor, por temas que decía él, del sistema nervioso del dolor, tú necesitas una derivación o una interconsulta, que a veces por ti misma es muy difícil conseguirlo. Pero si tú va tu médico, hace la derivación, va a hablar con el departamento, mira, esta chica la tienes que atender, tal, se hace todo como mucho más fácil. Es que sin ellos es inviable. Y yo creo que sí que es cierto que hay muchos médicos que no sé cómo decirte, que no tienen sensibilidad hacia nosotras, pero otros muchos tienen muchísima. Doctor, ¿y usted se ha encontrado con pacientes que se sienten incomprendidas, que nadie les ha escuchado? Por desgracia es muy habitual sentarte ante una paciente, explicarle lo que tiene y ya pones a llorar con una magdalena y decirte que por primera vez alguien la trata como una persona que sufre y que no la llama loca y que le pone un nombre y un apellido a la causa de su dolor y que le da, no digo esperanza de curarse, por lo menos que alguien la entiende y no le dice tú lo que tienes es. Y eso es muy importante. Muchas veces para las pacientes, claro, para mí es otra más y otra más y otra más, pero para ellas es su caso, es su dolor. Entonces el que alguien, y cuando les explicas, no, mira, es que tú, no te creas que eres una más, hay muchas más como tú y hay muchas más que sufren como tú y ya haremos cosas, no te preocupes. Solo eso es un antes y un después de la consulta. Pero escucharlas es un antes y un después. La endometriosis, antes cuando hablaba de Cristina decía, creo que ha dicho que, o tú, no sé quién lo ha dicho,
que es que el médico escuche. Porque la endometriosis no es una enfermedad difícil de diagnosticar. De hecho, se diagnostica sola si tú dejas que la mujer hable y la escuchas. Y Cristina, ¿tú qué le dirías a una chica que tiene dolor y aún no saben cómo tratarla? Que insista, que vaya de médico en médico hasta que escuche a uno que realmente, bueno, que primero, a ver, hablamos de mujeres con endometriosis, ¿no? Entiendo, sí, no hablamos porque si no, pues que hable con su ginecóloga o su ginecólogo, que en caso es tu médico, ¿no? El principal, el médico de cabecera también le puede ayudar mucho. Si finalmente su médico no le soluciona o no se entiende, pues un cambio de médico, que no pasa nada, se cambia a otro médico y seguir peleando por encontrar tu dolor. Es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que es que quedarte en casa con dolor tampoco te soluciona la vida. Entonces, si no luchas por ti, tampoco ellos pueden ayudarte, pero llegan hasta, con todos mis respetos, llegáis hasta donde llegáis, ¿no? Y no más allá. Exacto, entonces eres tú la que tienes que insistir, porque no lo saben todo, obviamente, saben su parte, pero a lo mejor es lo que decía él, ¿no? Que hay cosas que se les escapan a nivel neuropático y demás, pues que sigan peleando, que insistan y que insistan. Doctor, como jefe de servicio, ¿le llegan solicitudes derivadas de otras partes de España o de otras regiones, de Cataluña incluso? De Cataluña, sí. Sí, no van llegando y llegan, y no hay ningún problema en atenderlas. De España cada vez llegan menos. Con la crisis, el sistema de derivación entre comunidades está basado en que los gastos que una enferma de Andalucía, de Galicia, de Extremadura origina en Madrid o en Cataluña eran cubiertos por una cosa que se llamaba Fondo de Compensación Autonómica, que en el año 2009 o 2010 desapareció. Con lo cual, una comunidad autónoma que envía a una paciente a otra comunidad autónoma, los gastos que esa paciente origina en la comunidad autónoma de destino han de ser asumidos por la comunidad autónoma de origen. Y todas dicen que no, que hay mucha crisis y que no piensan pagar. Entonces cada vez nos llegan menos pacientes. ¿Y a su consulta privada cuántos pacientes llegan que no consiguen llegar a un especialista, que les deriven? Van llegando. 1, 2 al mes, de otras comunidades autónomas. Van llegando. Tú que conoces el tema, Cristina, ¿los organismos públicos están colaborando? No. Rotundo. Rotundo. Para mí no. Vamos, a mí, pues lo que dice él es que al final las enfermas se tienen que acabar empadronando, tienen que hacer unas peripecias médicas para llegar a un centro de referencia. Y te digo que no colaboran, bajo mi opinión, el Ministerio de Sanidad es parco en contenido. O sea, tú llegas allí y vas a una reunión y todo es muy bonito, pero te sales al final con las manos vacías. Y como yo muchas veces le digo a él, creo que hace más él yendo que nosotras, porque al final yo voy allí, lo que supone un viaje, ¿no? Para mí es la noche anterior, bueno, todas las cosas, y va a llegar a una reunión de 2 horas para decir, ¿qué ha pasado? Pues no sé, ¿no? Y dices, bueno, él al final hace un díptico, colabora con ellos, y si no fuera por él, por Alicia, que está en La Paz, y por otros médicos, si fuera por el ministerio, quedaría en el aire. Yo déjame que rompa una lanza en favor del ministerio y de los organismos públicos. Yo creo que sí que hacen. Hay que tener en cuenta que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, con lo cual el ministerio no tiene, como decía, no tiene contenido. Lo que intenta es velar por la equidad y por que las pacientes sean tratadas igual, con mínimo de nivel mínimo en toda España. Pero él no puede mandar, sugiere, de hecho se elaboró una guía nacional, una guía de tratamiento, de diagnóstico de las enfermedades con endometriosis, en la que se recomendaba de manera clara la referencia, que las pacientes fuesen enviadas a unidades de referencia en endometriosis, de las unidades de origen, pero al final quien lo hace son las comunidades autónomas. Y el ministerio ya intenta, pero las comunidades autónomas, que al final es un problema de dinero, lo envían. Algunas sí que envían, algunas tenemos con su documento. Pocas. Algunas, pocas, tienes razón, pocas. ¿Qué peticiones concretas haríais a los organismos públicos? Pues mira, el que dice lo de la difusión, precisamente difusión de esa guía clínica. Bueno, aquí en Cataluña ni tenemos, que también te diré que hace poquito estuvimos en el Parlamento y la Comisión de Salud ha aprobado por unanimidad las peticiones que hicimos junto con él, que hicimos una exposición conjunta allí.
una guía propia aquí y la guía clínica, pero que se distribuya, porque tú vas al médico con la guía clínica y te dice que al igual se lo tiene que leer. Con lo cual, muy bien que la hagan, pero si no la distribuyen, pues no hacemos mucho. Diagnóstico precoz, ¿no? Un poquito, yo creo que bueno, eso ya es más tema Pensar tuyo. en ello, ¿no? Pensar en endometriosis. Investigación, que sean, yo creo que es muy importante reconocer los centros que hablaba, Creo que eso es muy importante. claro, los centros de referencia, porque al final las chicas no saben dónde ir. Entonces, si no están reconocidas oficialmente, que no sé qué pasa, que no le veo, yo por lo menos no le veo la importancia, ¿no? Es decirle, mira, este centro tiene esta unidad, pues reconocérsela oficialmente, no... Hay una cosa legalmente establecida que son los llamados CESUR, que son centros, servicios, unidades de referencia en diferentes enfermedades. Por ejemplo, en el cáncer de páncreas o en el cáncer de tal, o en enfermedades raras, o enfermedades que necesitan un nivel mínimo volumen mínimo de asistencia para poder garantizar un nivel mínimo de calidad en lo que tú ofreces. No puedes operar un cáncer de ovario al año, por poner un ejemplo. No puedes operar un cáncer de cuello de la matriz al año porque lo vas a hacer mal. Por fin, claro, lo vas a hacer mal. Con algunas formas de endometriosis, sobre todo la endometriosis profunda, asintomática, que es la forma grave de la enfermedad, pasa algo parecido. Tú no puedes operar 5 al año, tienes que operar 5 al mes. Tienes que operar 50 al año, no puedes ir con un nivel muy tal. Entonces haría falta que oficialmente se reconocieran CESURs en endometriosis profunda. Cuando eso se reconoce de manera oficial, al final todo se dice lo mismo, hay fondos que van a garantizar que las enfermas lleguen allí. Entonces, para las comunidades autónomas es muy fácil referenciar a un CESUR oficial, reconocido, que no a un centro de Barcelona que son muy buenos porque lo dicen ellos. Si se consigue crear CESURs, todo va a ser más sencillo. Hay que establecer cuántos por comunidad autónoma, probablemente igual en La Rioja, y cuando hacen falta, para el Cantabria hace falta 3, no lo sé, hay que ponerse con ello. Me consta que el Ministerio está puesto y me consta que el Ministerio está trabajando, y me consta también que la Consellería está trabajando en lo mismo. Pero bueno, las cosas despacio van despacio. Luego el tema de fecundación, las listas de espera, bueno, no lo hemos dicho aquí, pero el 50%, 40-50% de las pacientes tienen infertilidad. Nos plantamos con 36-37 años que queremos tener un niño, que no podemos, y que hay 3 años, 2 y medio, 3 de lista de espera, con lo cual estás fuera, porque es hasta los 40. Entonces pedimos una vía rápida, ¿no? Un poco en las listas de reproducción, la congelación del tejido ovárico, la ovodonación. Pedimos también, es que pedimos varias cosas, ya no me... Cobertura de la seguridad social, por ejemplo, en el caso de los tratamientos. Es que hay tratamientos que están cubiertos por la seguridad social. Pasa que hay alguna medicación en concreta que muchas chicas toman, que son como las Bisanet, las de Bayer, que esas no las cubre, que las fuimos a pedir al ministerio, porque hay muchas chicas que les funciona. Y valen 53 euros o 55, me parece, al mes. Entonces, bueno, fuimos a decir al ministerio, lo iban a mirar, de esto hace un año. No sé más. En la lista esta de la compra, quizás también que haya más coordinación y colaboración y comunicación entre las distintas instituciones que están en... Tendrían que crear, bajo mi opinión, no sé, un equipo de trabajo sobre ministerio, o consellería, salud de aquí, me da igual, o sea, tanto sea a nivel aquí como a nivel de allí. Asociaciones y médicos. Y ayudas y prestaciones para aquellas mujeres que por las consecuencias de la endometriosis así lo precisan. Al menos que las echen una mano y que las bajas sean por endometriosis, que también sería lo suyo. Y para terminar, doctor Carmona, ¿por qué motivo ha decidido colaborar en este vídeo gratuitamente? Yo creo que mi obligación como médico es ayudar, y eso no era ayudar, a las enfermas. Y colaborar en que se conozca la enfermedad, en que se haga difusión, en que lo que necesitan estas mujeres que sufren mucho lo consigan, es mi obligación. Yo estoy aquí porque es lo que tengo que hacer. Pues gracias a doctor Francisco Carmona, gracias Cristina Gurruchaga por vuestro testimonio. Muchas gracias. Gracias a vosotras.